hacer un pequeño cambio porque la coordinadora de la otra mesa necesita hacer su ponencia ahora, que es la doctora Mónica Saleme. Y va a presentar el trabajo La megafauna pleistocénica y su vinculación con los colonizadores tempranos de La Pampa y Patagonia, el caso de Arroyo Seco 2. Y después hacemos el break, prometo. Bueno, yo también prometo ser breve, así se puede ir a tomar un café y yo puedo ir a cerrar la otra mesa. Bueno, seguramente algunos de los puntos se superponen con algunos de los temas que ha hablado Gustavo Martínez recién, y otras cosas serán las que cerrarán con la ponencia de Gustavo Politis luego. La idea de este trabajo era seguir un poco con la cuestión de algo que es en lo que todos ya estamos de acuerdo, que es la composición de la megafauna como parte de los sistemas de subsistencia de los cazadores tempranos en Pampa y Patagonia. De hecho, las estructuras de los componentes faunísticos en varios sitios de Pampa y Patagonia reiteran la presencia, y muchas veces con alta frecuencia, distintos taxa que, aunque no exactamente representados por las mismas especies, sí por grupos de familias, por lo menos, están tanto en un área como en la otra. Pero me interesaba en este caso tomar puntualmente el sitio, los datos del sitio Arroyo Seco 2 en la región pampeana, que ha sido, digamos, trabajado desde mucho tiempo atrás, sitio ubicado en el área interserrana bonaerense, y en el cual se han identificado por lo menos tres, o hasta el momento, tres componentes, inferior, medio y superior. No me voy a detener en los detalles de esto, excepto en el caso del componente más temprano, precisamente por la temática del taller. Entonces, si ponemos la primera, transparencia, los materiales faunísticos. Claro, yo tengo que mirar, ¿no? Los materiales faunísticos del sitio Arroyo Seco proceden de una superficie de 247 metros cuadrados, representados en las cuadrículas 21 a 67, y superficie que ha sido excavada en tres etapas diferentes del proceso de investigación. Entre el 79 y el 82, la superficie más amplia, que es la marcada en roja; entre el 86 y el 89, la marcada en verde; y entre el 92 y el 98, lo señalado en negro, donde se utilizó además una metodología más específica para el tratamiento del material procedente de cernidor, cosa que en las temporadas anteriores no se había utilizado como metodología de extracción. Bueno, los materiales faunísticos que vamos a analizar proceden de un paquete estratigráfico, un componente, una formación eólica denominada Formación La Postrera Censu Fidalgo, que en el área del sitio se ha identificado, o se ha subdividido, digamos, en 4 unidades. La unidad X, que estaría básicamente representando el suelo actual; la unidad Y, con características un poco diferentes en su techo respecto de su base, que sería lo que vemos allí en punteado; una unidad S, que contiene una mayor concentración de carbonatos; y una unidad Z.
Los espesores de cada una de estas unidades representados en este perfil son esquemáticos, diría yo, o promedios, ya que esto va variando según el sector de las cuadrículas que estemos trabajando. La idea básicamente era establecer diversidad y abundancia taxonómica, y para ello hemos tratado de asignar la mayor cantidad de materiales posible a nivel de género y especie, siempre y cuando esto haya sido posible. En total se trata de 2.795 restos, la totalidad de los materiales, de los cuales el 45%, o sea 1.265, han sido asignados a estos niveles, género y especie, o eventualmente a nivel familiar. Esto hablando para todas las unidades estratigráficas mencionadas. En este 45% están representados 45 taxa, de los cuales 11 corresponden a especies extinguidas o megafauna pleistocénica. De esas 11 especies que están contenidas en los niveles base de I, S y Z, hay diferencia numérica en cada una de las unidades. Se encuentran repartidas en distintas proporciones. Luego, las aves se trata de las aves representadas, son aves medianas y pequeñas, excepto el ñandú, que está representado por muy escasos restos óseos si comparamos con la gran cantidad de cáscara de huevo que aparece en todos los niveles, pero fundamentalmente en S y Z. Y en el caso de las otras especies bien representadas, veríamos las 3 especies de armadillos que están indicadas también con 2 asteriscos, dado que mucha de la representación de estas especies se debe a placas dérmicas, de las cuales, digamos, no han sido contabilizadas para no exagerar el NISP. Lo mismo que en el caso de los reiformes. Bueno, de todos modos, algunas de las especies presentes han estado solamente representadas en muy baja proporción, pero porque corresponden a elementos asociados a los ajuares funerarios de los numerosos enterratorios hallados en este sitio. Y ellos son los 2 moluscos citados arriba, las 3 aves marcadas en azul, Eudromia elegans, Notura maculosa y Espeotito cunicularia. Glyptodon sp también, digamos, está representado en un entierro secundario, pero también en el resto de la asociación con materiales culturales. Y lo que ha sido identificado como cánide son unos pocos restos óseos, aunque un gran número de caninos están asociados a ajuares funerarios y no han sido identificados a nivel de especie. Sí, la siguiente. De todos modos, perdón, bueno, lo mismo con esta, aquí vemos la distribución, la abundancia en cada una de las especies, y como podrán observar, aunque todas estas especies extinguidas están bien representadas, siempre las especies mejor representadas son el guanaco con el 41% y el venado de las pampas con el 10%. Ahora bien, en esta distribución, y remitiéndome solamente a los números que pude desglosar para la unidad estratigráfica I, S y Z, he podido observar un doble juego. Por un lado, una doble representación en la distribución espacial, pero también otra diferencial en la distribución vertical. En cuanto
a la presencia de megafauna concretamente, hay una concentración, dos concentraciones, digamos, una que corresponde a estas cuadrículas excavadas en las etapas originales, en los comienzos del proceso de investigación, y otro sector entre las cuadrículas de excavadas en la segunda y tercera etapa del proyecto. Sin embargo, creo que esto deberíamos extenderlo a lo que está indicado como cuadrículas 33 y 34, entonces aproximadamente unos 4 metros cuadrados más estarían incluyendo también la mayor concentración de megafauna extinguida. El resto de las especies está distribuida más o menos homogéneamente en toda la excavación. Sí, la siguiente. Bueno, eso en cuanto a distribución espacial, pero también en cuanto a distribución horizontal, perdón, y en cuanto a distribución vertical, también he notado un agrupamiento entre lo que es el techo, la base de I, perdón, y la unidad S, y luego otra diferencia en las proporciones de las especies extinguidas, especialmente en lo que corresponde a las unidades de S y Z, con algunas representadas exclusivamente en la base de I y S y otras y ausentes completamente en S y Z, excepto, digamos, el Milodon, que está representado, que es el que, si ustedes se fijan, es el que está mejor representado numéricamente, pero esos restos corresponden a huesecillos dérmicos, lo cual es bastante esperable que tengan una distribución horizontal y vertical más amplia por las características mismas de la pieza esqueletaria en sí misma, ¿no? Todas las especies están representadas en general especialmente por elementos del autopodio, sea por elementos de piezas de los miembros anteriores o posteriores. En el caso del guanaco hay también una representación bastante alta en elementos craneanos, piezas craneanas. Lo mismo, siguiendo este mismo razonamiento, en la unidad o en este conjunto IS, todas las especies presentan una mayor concentración que en SZ. Sí. Si lo vemos en un gráfico de barras, el color rosa es lo que corresponde a los niveles IS, o sea, la base de I y prácticamente todo S, y unos escasos centímetros de S y Z, lo que corresponden al azul. En este caso, lo ven aquí representado, el guanaco y el Osotoceros besoarticus, el venado de las pampas, son los que presentan a ver si podemos ver los porcentajes, pero es casi 45% el guanaco y un 10-11% para el venado de las pampas en el caso del componente de este grupo SZ. El número mínimo de los individuos de megafauna extinguida es 1 en cada uno de ellos, en las 2 especies de caballo, en el megaterio, en Glossotherium y en Toxodon. Y aunque es una baja proporción, lo que sí vemos es que son las especies, de todas las especies extinguidas, de las 11 especies extinguidas representadas, son los équidos y el Toxodon los que presentan evidencias más seguras de
utilización antrópica. También el megaterio, aunque las fracturas observadas en los materiales correspondientes a megaterio tienen también una alta modificación debido probablemente a procesos postdepositacionales. Los materiales mejor preservados, donde más claramente se ve la evidencia antrópica, es siempre el guanaco y el venado. En el caso de los Glossotherium y Glyptodon, la evidencia antrópica en Glossotherium no es suficientemente clara. En el caso de Toxodon está representado por una falange que presenta unas marcas probablemente de corte, aunque deberíamos mirarlo un poco más. Y en el caso del Glyptodon hablaríamos de explotación o de utilización más que de explotación si pensamos la pertinencia de uno de los restos encontrados acompañando un ajuar funerario en un enterratorio. Ahora bien, ¿cuáles son los datos radiocarbónicos que tenemos para ubicar a este nivel? Podemos poner la otra. Lo que vemos es que los materiales correspondientes a megafauna extinguida que han sido fechados proceden de ese nivel denominado base de I y S, y eventualmente uno de los équidos representados, Equus neogeus, el otro es Ipidion, que fueron recuperados del nivel S. Entonces, el rango que nos marcan estos fechados radiocarbónicos iría entre 12.240 y 7.320. Ocurre que, si lo podemos levantar un cachito. Si analizamos la muestra de megaterio, la misma muestra ha dado dos edades bastante dispares. Sin embargo, una de ellas muy coherente con lo que corresponde a las otras especies, a Glossotherium robustum y a Toxodon platensis. También se fecharon algunos restos no identificados, pero claramente sí identificables como megafauna, pero que también rondan en los 12.000 años AP. Entonces, sumando estos datos a los datos de varios yacimientos paleontológicos de donde proceden restos de estas mismas especies que también rondan en estas edades, podríamos claramente asegurar que estas especies estaban al menos disponibles en el área cuando estos cazadores tempranos estaban en la región funcionando, moviéndose. Pero la otra cuestión es si estas edades más jóvenes de 8.800 y 8.400 están también marcando a lo mejor el fin de estas poblaciones de especies extinguidas, por lo menos en la región pampeana. Y estas edades son también coherentes con algunas de las edades que tenemos para los sitios de Patagonia, para Cueva Fel, para Cueva del Medio, para Piedra Museo. En términos generales, no estoy hablando de números puntuales. Lo que nos queda un poco por ver es si estas son las edades que tenemos para
para estos niveles de I y S, y todavía hay, aunque en concentraciones inferiores, materiales en la unidad, en la base de S y en Z, bueno, pensar si hay una disturbación, alguna cierta modificación en la resolución de estas faunas por el hecho de los enterratorios, de los numerosos enterratorios del sitio, encontrados en el sitio, o si, sumado a esto, efectivamente además hay alguna componente anterior a estas edades que estamos marcando o que tenemos más seguro para esta base de I. Esto es, si realmente podemos separar en ocupaciones diferentes o está pasando alguna otra cosa respecto de la presencia de los enterratorios o de la remoción de los sedimentos como producto de los enterratorios. Esto desde la fauna no está todavía totalmente aclarado. Bueno, corto por aquí si quieren preguntar algo. ¿Alguna pregunta? No, hay además, bueno, cantidad de... Estaba pensando en la fauna extinguida. Hay también guanaco y venado distribuido en todas las otras, en todos los otros sectores del sitio donde no hay enterratorios y elementos con claras evidencias de utilización. Sí, no estoy diciendo que el sitio esté perturbado y que no debamos creer en el sitio por los enterratorios. No, para nada. Perdón. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias por la paciencia.